No hay demagogia libre de costos. Y a veces esos costos pueden ser medidos en dólares. La subasta electoral que nuestros candidatos a la presidencia montaron al inicio de la campaña, ustedes recuerdan, para captar el voto ciudadano a través del valor del bono, ejemplifica con nitidez cómo el viejo vicio de la demagogia termina afectando el bolsillo del votante. La Revolución Ciudadana resolvió financiar el alza del bono de desarrollo humano con parte de las utilidades de la banca privada. Y banquero que no quiera, no se preocupe. Le compramos el banco y nacionalizamos la banca. Así lo advirtió el primer mandatario en la sabatina del 13 de octubre. Quedó muy claro, señor presidente. Ahora vamos entendiendo mejor el modelo económico que nos conducirá a la prosperidad. Aparentemente la fórmula más adecuada para el Ecuador no incluye en su libreto un sistema financiero privado. 3 meses antes de las elecciones, en la Asamblea se cumplió el primer debate sobre la ley de redistribución del gasto social, que luego se convertiría en la 10ª reforma tributaria desde que Correa asumió la presidencia. El objetivo del proyecto era conseguir financiamiento a partir de las ganancias de la banca para sostener el incremento del bono prometido por el gobierno. Iniciamos este análisis planteándonos una pregunta. ¿Es económicamente correcta? ¿Es económicamente correcta la decisión de financiar el bono reduciendo las utilidades de la banca? Elevar el bono de 35 a 50 dólares requiere de más de 300 millones de dólares. Esa cifra podía ser cubierta por el presupuesto haciendo una reasignación que no habría superado el 1% del presupuesto general del Estado. Otra alternativa habría sido el decreto ejecutivo. Después de todo, si el gobierno dispone de fondos suficientes como para comprar y nacionalizar bancos, es ilógico pensar que no esté en condiciones de afrontar un gasto de 340 millones. De haberse optado por esta vía, los beneficiarios del bono habrían empezado a recibir 50 dólares desde el 1 de diciembre. Los ojos del gobierno estaban y están puestos en las utilidades de la banca, porque descontando los beneficios políticos electorales inmediatos, en ese entonces, el mecanismo se ajusta tanto a su retórica como a su filosofía económica-social. El ideal de justicia e igualdad socioeconómica justifica, según la Revolución Ciudadana, la potestad de nuestras autoridades hasta para determinar cuando un ecuatoriano está ganando extraordinariamente, demasiado o exageradamente. Palabras utilizadas por Correa, Ricardo Patiño y Paco Velasco. Durante el último trimestre del anterior año, de tanto que se repitió, el discurso ya lo aprendimos de memoria. Todos los ecuatorianos pagamos el 25% de impuesto a la renta, mientras que la banca ha disfrutado de una exención de 10 puntos. Este beneficio ha sido expuesto por el presidente como si fuera una barbaridad, como si se tratara de una injusticia, una inmoralidad. No nos dejemos persuadir por el mensaje retórico. Los bancos pagaban 10 puntos porcentuales menos de impuesto a la renta sobre las utilidades, no porque los gobiernos de la larga y oscura noche neoliberal le obsequiaron a la banca esta especie de subsidio. La medida fue creada, adoptada y ejecutada por la Revolución Ciudadana. A
través de la ley reformatoria al régimen tributario interno y a la ley reformatoria para la equidad tributaria, aprobadas a principios de diciembre del 2009 por la Asamblea Nacional, sancionada sin observaciones por el presidente y publicada en el registro oficial a finales del 2009. A propósito, la ley jamás habría sido aprobada sin los 60 votos a favor de Alianza País y sus aliados. Ahora hablemos un poco sobre la ley. La ley modifica 3 impuestos y crea 2 más. En primer lugar, se eliminó el incentivo otorgado hace 3 años a los bancos, justamente de lo que estábamos hablando. Es decir, la rebaja de 10 puntos porcentuales al impuesto a la renta si reinvertían sus ingresos para la concesión de préstamos productivos. Considerando cifras del 2011, los bancos pagarían aproximadamente 18.3 millones más por este rubro tributario en el 2013. Aunque no deberíamos desestimar los 18.3 millones de dólares en créditos que no beneficiarán a algunos emprendimientos, la verdad es que el número es realmente pequeño comparándolo con los más de 1.000 millones que prestó la banca en el 2012. Como pueden observar y deducir a partir de esta información, el grueso del paquete se sitúa en los otros 4 impuestos. El gobierno calcula recaudar, gracias a la reforma tributaria, 168 millones adicionales de la banca este año. Mientras tanto, analistas estiman que el efecto real de los 5 impuestos llegaría a rondar los 280 o 300 millones. Esas son las cifras de las que estaríamos hablando. ¿Qué dice el oficialismo? El oficialismo afirma que las medidas a ser adoptadas no afectarán la solidez del sistema financiero ni perjudicarán a los 7 millones de ecuatorianos clientes de los bancos privados. ¿Cuán acertados son los cálculos del gobierno? Más allá de lograr o no lograr sus intenciones redistributivas, ¿cuáles podrían ser las repercusiones sobre el sector financiero en particular y en la economía en general? Las medidas conducen a una menor rentabilidad de la banca. Actualmente, el patrimonio de la banca asciende a 2.700 millones, producto de la capitalización. Descontando el 15% pagado a los trabajadores por concepto de utilidades y el 15% de impuesto a la renta. Las utilidades netas del sistema financiero privado fueron 394 millones en el 2011. Y aquí nos resulta relevante echarle un vistazo a un indicador que relaciona las dos cantidades. O sea, por un lado, el patrimonio y por el otro, las utilidades. El retorno sobre el capital invertido, ROE por sus siglas en inglés, se ubicó el año pasado en el 12%. Es decir, la rentabilidad de la banca privada ecuatoriana es del 12%. Con esta ley, ese 12% se reduciría a un 5%. Según cálculos y según lo afirmó César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Ahora, suponiendo que los bancos tengan en el 2013 unas utilidades de 300 millones similares a las obtenidas en el 2012, habría que restarle los 164 millones que el gobierno espera obtener con la reforma tributaria. Nos quedan 140 millones. Y descontando la inflación, que podría ubicarse entre el 4 y el 5%, el patrimonio generaría una utilidad neta de 0. A veces es provechoso, resulta provechoso interpretar ese papel del abogado del diablo. Intentémoslo por un momento. Es cierto que las extraordinarias utilidades percibidas en los últimos años por los bancos privados van a parar
a los bolsillos de los banqueros y en los cheques de sus altos funcionarios? El discurso oficial nos dice que sí. Y es curioso porque el mismo superintendente de bancos, Pedro Solines, admitió que en promedio la reinversión de utilidades de los bancos rodea el 70%. La cifra exacta es 72%. El 28% restante se ha repartido efectivamente como dividendo a los accionistas. Por su naturaleza, la actividad financiera demanda elevados niveles patrimoniales. Para lograrlo, se requiere recapitalización. Es decir, los bancos deben reinvertir sus utilidades. En síntesis, cortito y directo, el sistema financiero necesita de una buena rentabilidad para incrementar su base patrimonial, que entre otras cosas ayuda a respaldar los depósitos, expandir las operaciones y permite que las entidades financieras aumenten su oferta crediticia.